Doctor Hugo López-Gatell, buenos días. Claro que sí, querido Ernesto, querida Violeta, equipo Rompimiento y audiencia. Encantado de estar siempre aquí. No, Muchas no. gracias, doctor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Doctor Hugo López-Gatell, pues bueno, tenemos hoy titulamos el tema COFEPRIS, la industria farmacéutica y los desafíos del estado en salud. Pues vaya que si son desafíos del estado en materia de salud. Y esto que señaló Raquel Buenrostro de la Secretaría Anticorrupción el día de ayer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y regresamos con usted, doctor. Una empresa, el viernes pasado, tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de COFEPRIS. Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación y continuamos con el proceso de investigación. Con relación a toda la revisión que se hizo de la documentación, se encontraron algunas irregularidades más o menos en la compra de poco más de 650 claves, y la siguiente es pues, la Secretaría de Salud se ha estado trabajando con nosotros, con ellos y también con COFEPRIS para tener información cada vez más a la mano, procedimientos más claros y más sencillos para evitar que se cometa cualquier tipo de abuso durante el procedimiento y a cualquier tipo de otro tipo de irregularidad o de inconveniente durante el proceso. Entonces, aquí ya la Secretaría de Salud trae orientados los procesos, ya se está iniciando, como dijo el subsecretario Clark, él inició este lunes ya a reponer los procedimientos y nosotros le estamos dando un acompañamiento para evitar cualquier sorpresa en el transcurso del camino. Entonces seguimos ahí con las investigaciones. Les cuento. Es solo una de tantas hebras de corrupción que ustedes fueron encontrando ahí, doctor Hugo López-Gatell. Si pudiera explicarle a la audiencia un poco cómo funciona esta parte de COFEPRIS y de qué dimensión pudiéramos estar hablando de pues de esta red de corrupción ahí dentro. Con mucho gusto lo comentamos. Este es un tema de gran importancia en el sector salud de México, pero que afecta también a otros países. El problema de abastecimiento de insumos para la salud. Nos vamos a referir a medicamentos, pero cada vez que pensemos en medicamentos, pensemos que hay desafíos muy semejantes para la adquisición de otros insumos, desde algodones, gasas, hilos de sutura, material quirúrgico, etcétera. Básicamente lo que podemos decir es que es un problema desde luego muy complejo, muy antiguo y que es consecuencia de las distorsiones del mercado que fueron propiciadas en la era neoliberal del 82 en adelante, pero tiene todavía una trayectoria mucho más larga hacia atrás en la corrupción gubernamental, también de los gobiernos no neoliberales. Es importante visualizar que la industria farmacéutica mexicana o la industria farmacéutica en México, porque no toda es propiedad de personas mexicanas residentes en el país o que tengan su dinero en el país, es considerablemente pequeña para la necesidad de fármacos, para la necesidad de productos que tiene la población mexicana. Y esto es un primer desafío, tener una oferta pequeña con una demanda muy grande, hace que sea muy susceptible el sistema a desbalances y a puntos de crisis, situaciones en las que se necesita en un cierto periodo de tiempo cierta cantidad de productos y no están disponibles porque no se pueden fabricar de la noche a la mañana. En alguna otra ocasión ya habíamos comentado que la industria farmacéutica mexicana, según informes que en su momento hacía la Secretaría de Economía, tiene una estimación muy amplia, ahorita van a ver por qué lo destaco, esta amplitud, de número de laboratorios o casas farmacéuticas que producen medicamentos. Las estimaciones son tan amplias como 720 laboratorios o hasta más de 1,400, un poco más de 1,400. Y uno se sorprendería de pensar que no exista un registro de laboratorios farmacéuticos
que se puede identificar. Ahí está uno, ahí está dos, ahí está tres, solamente cosa de contarlos. ¿Cómo puede haber 720 o más de 1400? Y aquí está parte de la situación que nos tiene en este lamentable estado. Las características que se establecen para identificar a un laboratorio como farmacéutico son vagas, son poco precisas. Hay una complejidad en la definición misma del laboratorio farmacéutico. Tenemos algunos laboratorios que fabrican medicinas, es decir, así como se ve en la fotografía, tienen máquinas donde embotellan productos químicos, pero esos productos químicos fueron fabricados, hay otro tipo de maquinaria, de unas máquinas muy grandes, unos reactores muy grandes, que son como un envase de miles o centenas de miles de litros, en donde se hacen las reacciones químicas que en su momento dan lugar a los medicamentos. Por supuesto, hay otras tecnologías como los biofármacos, pero no me referiré en específico a nada de ello. Entonces, puede haber empresas farmacéuticas que legítimamente se identifique que fabrican de la nada, tienen agua, tienen diversos componentes o compuestos químicos, tienen una cosa muy importante que se llama la sustancia activa o API, que por las siglas en inglés quiere decir el principio farmacéuticamente activo, y ese producto se disuelve en sales, en agua, en ácidos, en álcalis, etcétera, en grandes volúmenes. Como les digo, estamos hablando de centenas de miles de litros. Y después, ya que se tiene preparado el producto, se pasa al embotellado, como se veía en las imágenes. Después de que se pasa al embotellado, o al terminado en otras presentaciones, cápsulas, tabletas, jarabes, pomadas, ungüentos, geles, cremas, se pasa al empaquetado. Ya se pone en un blister, en una carterita de plástico para las cápsulas y las tabletas, se pone en un frasco para los jarabes, etcétera, se pone en un tubo para las pomadas, se le pone una etiqueta, se le pone una caja de cartón, se meten en grandes cajas o cajas más grandes para su distribución y se van. Esa sería como una manera muy simple de presentar el proceso de fabricación de los fármacos. ¿Por qué interesa hablar de ello? Porque hay empresas que hacen todo el proceso, desde la fabricación en grandes volúmenes hasta que sale un camión con cajas de cartón y adentro tienen las cajitas individuales que se van a repartir. Pero hay muchísimas más empresas, de estas 1400, ahí es donde sube la cifra, que lo que hacen es oportunistamente compran el producto en distintas etapas de procesamiento. Algunas que yo diría agregan un valor importante al proceso de producción, compran en volumen y empaquetan. Hacen las cápsulas a partir de 2 toneladas de polvo del producto químico y hacen las cápsulas. Eso todavía es una parte muy importante de la producción. Durante las crisis sanitarias como las pandemias, es frecuente que se encuentre que uno de los cuellos de botella más importantes para la fabricación expedita de medicamentos no está en el procesamiento industrial grande, sino en el empaquetado, en el terminado. Entonces hay empresas que hacen eso. Pero hay otras empresas que toman el producto en tramos más atrás de la producción. Y entonces, por ejemplo, compran a granel cápsulas y las empaquetan. Y hay otras empresas todavía más, desde mi punto de vista, parasitarias, que compran los blisters y les ponen en una caja. Y hay otras que compran las cajas o piden, contratan para que esas cajas no tengan la etiqueta primaria. Sobre todo esto pasa con los medicamentos genéricos, y entonces hacen eso. Las farmacias de similares y anexas, no solamente esta marca del doctor Simi, de la Fundación Best, sino varias otras en los supermercados de cadena, sobre todo que son transnacionales o de grandes, en otras formas de distribución masiva, hacen esto y penetran a la cadena de producción y dicen, yo te compro ahí el producto, y lo sacan.
Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver esto con que haya desabasto? Pues al contrario, hay mucha gente, muchos inversionistas participando en el proceso. Pues no, lo que causa un problema fundamental, desde mi punto de vista, es uno de los más importantes problemas raíz, es que empezamos a entrar en un mercado ficticio, en un mercado inflado, donde hay una gran cantidad de personas listas para vender, pero detrás de ellas no tienen materia física, no tienen los fármacos. Y lo que hacen es que en los procesos de venta, ya sea en el sector privado, que es mínimo, o el mayoritario, que es el sector público, más del 95% de lo que se utiliza o se compra de medicamentos es del sector público, se presentan a los procesos de adquisición pública como si fueran personajes independientes, como si cada uno produjera. La compañía 2, que lo que hace es que compra granel, empaqueta y vende. La compañía 7, que lo que hace es que compra las cápsulas, empaqueta y vende. La compañía 45, que es que contrata para que le pongan una etiqueta de genérico, una farmacia de acá, y lo vende. Todos se presentan a la licitación pública. Y entonces hay una falsa competencia, porque están cada quien ofreciendo un producto que no es de nadie, que es quizá del fabricante, el único que lo tiene en las manos es el fabricante, pero todos los demás lo venden como si tuvieran el producto listo. Y entonces hacen contratos con promesas de venta y se interfieren unos a otros, porque resulta que el fabricante ya hizo un contrato, comprometió el producto, pero tiene un contrato privado con el que está más abajo en la cadena, quien también comprometió un producto, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, de esto casi no se habla, yo no he oído que se hable de esto en los foros públicos, pero es un problema estructural de la industria farmacéutica. Ahora, hay otra capa más tóxica, porque aun cuando tenemos a todos estos intermediarios y el único que legítimamente fabrica es el que hace a granel o el que hace el acondicionamiento primario, cápsulas, tabletas, etcétera. Y de esas empresas a lo mejor estamos hablando de no más de 50 que legítimamente tienen producto. Todas las demás son intermediarias, hasta llegar a las 1,400. Todas las demás son intermediarias. Pero luego, separada de esas 1,400, hay una capa de intermediarios, distribuidores. Estos son de los que se habló mucho en el sexenio pasado, Maipo, Ralca, Dimesa, Grufesa, todos estos grupos, que a lo largo de 35 años, incitados por los gobiernos neoliberales, y dicho de paso, en sus consejos de administración y consejos de accionistas, es decir, propietarios, están varios de los políticos de los sexenios del PRI y del PAN, lo que se metieron es en medio de la fabricación de medicamentos y el sector. Y lo único que hacen es compran y venden y en ello ponen un sobreprecio impresionante. Concedo que una de las contribuciones posiblemente útiles de algunas de estas, 5 o 6, es la logística de distribución. Tienen grandes almacenes, tienen camiones, grandes, medianos, pequeños, y tienen conocimiento técnico y experiencia para ir a entregar el producto a cada uno de los almacenes en donde esto es requerido. Pero ciertamente se infiltraron ahí para tomar control del mercado. Ahora termino diciendo, en esta viciada figura, cuando se va a los concursos de adquisiciones públicas, hay también, como ya lo decía la maestra Buenrostro y lo ha dicho la presidenta, una gran rigidez, por un lado, y paradójicamente vaguedad de la legislación, de la normatividad de compras públicas. Hay una serie de candados absurdos que limitan, hacen muy inflexible el proceso de adquisiciones. Por ejemplo, si una de estas compañías se presenta a un concurso y considera que le discriminaron, pone una denuncia y por ley se le tiene que atender, pero separa el proceso de compra, por ejemplo, de un medicamento que usan 40 millones de personas, un medicamento para la presión, por ejemplo. Entonces separa. Y ahí es donde viene el desabasto, porque muchas compañías tienen ya la práctica común, saben que no tienen para producir, porque no son productores, saben que no tienen para vender, porque no tienen garantizado
físicamente el producto, lo único que tienen es un contrato de promesa de venta para ellas mismas, se meten en los concursos de adquisiciones y luego se quedan, porque saben que eso para el proceso 90 días por ley y entonces les da tiempo para tratar de encontrar producto y volverse a meter a la contratación. Entonces, en resumen, tenemos estructuralmente una industria farmacéutica, un mercado farmacéutico absolutamente viciado desde muchos años, contaminado después por la desregulación que implicó en los gobiernos neoliberales, la corrupción que fue generada por este tipo de empresas privadas que siempre tratan de acomodarse, un desorden mayúsculo y un sabotaje sistemático a los procesos de adquisiciones públicas. Todo esto que dice la prensa corporativa, la inexperiencia del gobierno, cambiaron las reglas del contrato, es falso. Lo que hay es un mercado viciado que se está tratando de limpiar, pero a cada paso que se da hay nuevas formas de sabotaje por parte del sector privado parasitario, que son la gran mayoría de las compañías que se presentan como farmacéuticas y que no lo son. Ayer decía, por ejemplo, la maestra Buenrostro, la secretaria anticorrupción, que hay firmas cuyo objeto social es inmobiliario, son muebleros, pero un día alguien les dijo, oye, compadre, métete a un concurso de fármacos y te vas a ser millonario. Ah, bueno, van y contratan algunas o tratan de contratar con algunos proveedores privados, productores o en lados más bajos de la cadena y después se meten como si fueran empresas productoras. Lo único que digo finalmente es lo que está haciendo la secretaria anticorrupción, me consta porque lo viví con ella durante el sexenio pasado, es la vía correcta. Esto que habló de la subasta inversa y la restricción a quienes son realmente productores de fármacos, son dos estrategias que ella impulsó cuando fue oficial mayor de Hacienda al inicio del sexenio del presidente López Obrador y después nos acompañó en muchas etapas tanto en esa condición y posteriormente como secretaria de Economía cuando hicimos la recuperación de los servicios médicos del ISSSTE. Muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Y sí, como usted señala, pues estas empresas que varias de ellas eran inmobiliarias, a mí me sorprendió, ¿no? O distribuidoras también de combustibles, también señalaba la secretaria. Y justo sobre eso también queremos preguntarle, doctor. Ella daba a conocer ayer esta cifra de 50 empresas farmacéuticas pues que están siendo investigadas por diversas irregularidades, pero habló de una en específico y que queremos también pedir su opinión sobre esta Biomedic, se llama, ¿no? Ahorita aquí perdí la información. Biomix. Biomix Lab, exacto, ¿no? Y bueno, y hay información, doctor, que está corriendo también ya a nivel de prensa y queremos pedir su opinión. Por ejemplo, esto, ¿no? Biomix Lab México recibió más de 276 millones en contratos. Dice, entre 2022 y 2024, esta empresa obtuvo más de 100 contratos por un valor superior a los 276 millones de pesos con gobiernos federal y estatal. Eso, doctor, o sea, ¿cómo fue posible también? Esa es una situación que nos llama en este periodo ya de pues de esta lucha anticorrupción y que bueno, celebramos que ahora se esté deteniendo pues a este laboratorio Biomix Lab México, pero pues estamos hablando de 100 contratos que fueron permitidos el sexenio pasado y que también pues nos sorprende. Y bueno, pedir su valoración sobre esta en específico, pero también sobre las otras 59 empresas que están siendo investigadas. Cómo no, con mucho gusto. No conozco específicamente a Biomix o no lo conozco suficientemente como para opinar, por lo tanto no lo haré, pero sí conozco el modus operandi de estas empresas. Lo que sí puedo decir es una empresa de pequeño a mediano tamaño, esta Biomix, comparado por supuesto con las grandes empresas nacionales, fabricantes, algunas de ellas innovadoras, como Leomont, como Senocian, como Silanes, etcétera, o las grandes empresas globales como Pfizer, como Merck, como GSK, etcétera. Entonces, Biomix pertenece a una familia de empresas, familia me refiero a clasificación, no a personas del mismo apellido,
pequeña a mediana. Y lo que podemos ver es un modus operandi característico de ese grupo o de empresas o de ese tipo de empresas. Cuando salga la investigación y la hagan pública, corro mi apuesta que lo que estoy diciendo será verificado, o a lo mejor me equivoco en algunas cosas, pero algunas sí serán certeras. Son empresas que se desarrollaron posterior a los años 90 del siglo pasado, es decir, justamente a partir de varias decisiones que tomaron en el sexenio de Zedillo, que reconfiguraron la industria farmacéutica. Sería después más profundo los cambios en pro de los grandes capitales que hizo Fox y Calderón, pero ya desde los años 90 hubo algunos cambios. Son empresas que originalmente tienen cierto componente familiar, ahí sí, familias de apellidos, pero mayormente son accionistas de ocasión o inversionistas de ocasión. Esa no sé si vaya a salir en la investigación pública, pero es un patrón relativamente característico. Expolíticos o políticos de esos sexenios asociados con capitalistas emergentes, mucha gente que se benefició de los reacomodos económicos del Salinato y de Zedillo. No me extrañaría que algunos son estos beneficiarios post-Fobaproa que mencionó la presidenta Sheinbaum en días recientes. Entonces emergió una nueva grupo de gente con dinero y entonces estaban ávidos de buscar dónde hacer negocios. Lo hicieron en las gasolineras, lo hicieron en muebleras, lo hicieron en algunos proyectos industriales, lo hicieron en muchos proyectos de tipo comercial. En la industria farmacéutica encontraron esto. Y esta empresa lo que hizo es una de las que está en la cadena, en la parte baja de la cadena de producción. No son innovadoras, no inventan nuevos fármacos, no son productoras a granel en cantidades sustantivas, a lo mejor tienen un producto o dos productos que realmente hagan ellos en sus instalaciones. Generalmente no tienen instalaciones grandes y pueden tener o no segmentos del el acondicionamiento. Distinto es el empaquetado, que es ponerlo en la caja, y el acondicionamiento, que es hacer el jarabe, la cápsula, la tableta. Es posible que tengan algunos materiales o maquinaria para las partes más pequeñas del acondicionamiento. Pero crecieron como la espuma por favores corruptos en la regulación sanitaria, en COFEPRIS, y no me extrañaría que tengan la propiedad de algunos registros sanitarios de los productos que venden, aun cuando ellos no sean fabricantes. Seguramente la mayor cantidad de lo que fabrican son productos genéricos, porque ya perdieron el registro sanitario, no el registro, perdón, la patente comercial, y entonces son una especie de rémora que está metida en la cadena de producción, pero tiene un gran privilegio en la comercialización hacia el sector público. Seguramente están involucrados exfuncionarias y funcionarios, mayormente son hombres cuando habla uno de corrupción, y son del nivel federal, exfuncionarios del nivel federal en los sexenios previos al 2018, o funcionarios estatales, algunos vigentes, por cierto, después del 2018. ¿Por qué se les compró? Y esto a veces aparece en titulares, sobre todo de la prensa corporativa. No es raro que el Reforma le guste decir, dan contrato millonario a empresa inhabilitada, para querer hacer parecer como que el gobierno de López Obrador, el gobierno de Claudia Sheinbaum, prefieren irse con los corruptos. Eso es la maña desinformativa de periódicos corporativos, porque ellos saben perfectamente cómo funciona el asunto. La manera en que funciona es, aun cuando hay disposiciones del más alto nivel, la presidenta, el expresidente, la secretaria de Buen Gobierno, el subsecretario Clark, que mandatan que se sigan ciertas reglas, abajo en la estructura jerárquica del gobierno permanecen muchos y muchas cómplices de estos grupos corruptos corporativos, que es justo lo que se verificó con el escándalo reciente de Birmex. En Birmex, la mayoría de estos funcionarios que fueron separados del cargo mientras se hace la investigación vienen de sexenios anteriores. Sus padrinos políticos, sus protectores políticos son los funcionarios corruptos del alto nivel
de los sexenios de Peña Nieto, Calderón y Fox. Entonces, ojo con eso, porque evidentemente hay un desfase en el tiempo. No puede ser que mágicamente entre un nuevo gobierno del presidente López Obrador o de la presidenta Sheinbaum y se reemplace a todas las personas funcionarias. No, se reemplazó arriba presidentes, secretarias, secretarios, subsecretarios, a lo mejor directores generales, todo lo demás permanecen los funcionarios del pasado. Con la secretaria Buenrostro muchas veces hablábamos de los fantasmas y los duendes, para hacer esta metáfora de los personajes que quedaron allá adentro, están calladitos, tienen una jefatura de departamento o tienen nada, una plaza de base, pero son quienes se encargan de hacer el sabotaje hormiga y entonces el contrato de 250 millones queda escondido porque pues el papel lo dejaron en un escritorio, lo sacaron en el momento oportuno, quitaron a los competidores o sabotearon un proceso de licitación porque se les olvidó poner una frase en la descripción técnica del producto. No son olvidos, son intencionalmente errores que se cometen en los puntos apropiados para sabotear los procesos de compra pública. Entonces, eso es lo que explica, que no se me olvide, lo diré ahora mismo, en los gobiernos estatales la situación muchas veces es más compleja o más difícil de limpiar, ya sea porque no existe una voluntad tan clara en el más alto nivel, el nivel de la persona titular del gobierno del Estado, o porque hay muchas relaciones familiares de compadrazgo, de amiguismo, y entonces el encargado del abastecimiento de los tomates también tiene una corporación de comercialización de medicinas, y el de aquí vendía tomates, pero es amigo del gobernador, pagó para su campaña, y entonces luego le dice, oye, pues mete a mi compadre que está vendiendo medicinas, no te sumes a la compra federal consolidada, haz tu propia compra. Ahí, por cierto, hay un truco que saben las empresas intermediarias de la venta farmacéutica, que es sabotear para inducir procesos de emergencia, compras de emergencia. En la propia ley se considera que si falla una licitación, pero hay una necesidad apremiante del producto, se puede pasar sin que sea sancionada la entidad pública a una compra de emergencia. Muchos, durante el sexenio pasado, muchos gobiernos estatales lo que hacían es estar calladitos, no participar o no favorecer el proceso de consolidación de la demanda, no compartían información, lo hacían tardío, lo hacían con errores intencionales, para de repente entrar en desabasto y mágicamente tenían a una compañía local que se llama Medicinas del Pacífico SADCB, y es una compañía de una razón social que se creó 4 años antes, justo en la campaña del gobernador. Y resulta que es un compadre y que es una firma que nada tiene que ver con la industria farmacéutica, vendían muebles o tienen 40 gasolineras, pero se aparecen y dicen, yo te los consigo. Y es coyotaje, vaya, es coyotaje. Entonces, en resumen, no debe sorprendernos encontrar noticias de que se hicieron compras, se hicieron adquisiciones, se hicieron contratos con empresas corruptas, aún después de 2018 y ahora en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y nos debe quedar muy claro que no es porque la presidenta Sheinbaum o la secretaria de Buen Gobierno o el subsecretario Clark estén involucrados en esos negocios. Es que es muy complicado y es muy lento el poder limpiar la casa hasta la profundidad necesaria. Uf, pues vaya que ahí hay todo un tema, es una hebra larguísima. Hay otros temas que ya le pedimos al doctor Gatell a ver si podíamos platicar. Será en otro momento porque ya nos comimos toda la media hora de volada y ahí está Fernando Buenabad, que ahí viene en un momento más, porque de los varios temas que le hemos pedido al doctor Hugo López Gatell, lo dejaremos para la siguiente semana también, es poder abordar pues este tema de eh, qué diferencia hace de las entidades federativas que se federalizaron en materia de salud y las que no. Uf, porque ahí también son otros hilos de corrupción memorables de los que hay que hablar. Y pues si alguien conoce muy bien esas entrañas, es acá el Tiger que tenemos enfrente. Doctor Hugo López Gatell, un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias, Ernesto Violeta. Queda para la siguiente semana el tema. Nos vemos.
Abrazo, doctor. Nada más decimos aquí que la periodista Claudia Jurado nos dice, por favor, vean la entrevista del doctor Gatell en Referentes, es imperdible, ¿sí? Imperdible. Así es que véanla, por favor. Que nos Saludos a mande la nuestra liga, que nos mande la liga. Claudia Ya la Jurado. compartimos. Muchas gracias. Que estén Ahora, muy bien. Hasta luego. abrazo, hasta luego. Hasta luego.